Estaremos con Carlos Vázquez de Alo Partners, Manuel Naranjo de la Gobernación de Antioquia, Iván Galindo Alma Café, Luca De Paoli de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y nuestra moderadora Andrea Londoño de Alo Partners. Y Carlos Vázquez nos va a dar una pequeña introducción para guiarnos un poquito sobre cómo va a guiar la conversación. Muchas gracias, bienvenidos. Muy buenos días a todos. Esta es una charla que le hemos definido de un panel para hablar de tecnología sin hablar de tecnología. Aquí los protagonistas son las personas que nos acompañan en el foro. Yo represento el tema tecnológico, soy arquitecto de soluciones en Alo Partners. Mi función es ser una bisagra entre el negocio y la tecnología. Sé que es un tema gaseoso, la tecnología digital, física. Vengo con una experiencia muy grande en el sector corporativo, casi 30 años trabajando en empresa multinacional de tecnología, la más grande del mundo hoy en día. Pero la pasión por la agricultura definitivamente es lo que me llevó a ver cómo esa tecnología nos puede ayudar en un sector que, como ya hemos hablado y han visto en los paneles, en el agro y especialmente en la pasión del café. Muy rápido voy a pasar por tres variables que yo sé que aquí nuestros panelistas van a querer profundizar, pero cómo se cruzan. Algunos mensajes, como discutía ahorita con Diego de Bancolombia, son subversivos, son innovadores, pero todos son recogidos de la experiencia que hemos tenido con Alo Partners los últimos 15 años en el desarrollo de proyectos, especialmente en Europa, con la cadena del café y con el uso de tecnologías disruptivas. Posiblemente tecnologías que no estaban tan maduras en su momento, pero siempre anticipando a ser innovadores con este tema. Voy a hacer aquí, perdón. Lo primero es, pues el más fácil, el primer mensaje es el ecosistema del mundo cafetero. Es un sistema, yo voy a evitar la palabra complejo, es dinámico, es enriquecido, y cuando uno mira y aprende esto, especialmente al final de la cadena de producción del café, en mercados como Europa, es casi un movimiento, es una revolución realmente lo que ocurre, cosa que es muy gratificante, especialmente yo que soy colombiano, venir y ver nuevamente de dónde nace el café y todo lo que se hace, pero también ver su último final. Abrumador, porque todos los que estamos aquí tenemos que lidiar con esas tres variables. Lo que necesito hacer, yo necesito financieramente hacer algo, eso es un negocio. Necesito cumplir una regulación, ese no es necesito, sino que tengo, y yo quisiera hacer unos temas de sostenibilidad para que mi negocio sea sostenible o sea diferente en el futuro. Este es el más fácil de explicar, no me voy a quedar ahí porque de hecho este evento nos convoca a hablar de todo esto. El segundo es el subversivo. Hoy en día, hoy, posiblemente ayer, hoy y seguramente muchas instituciones mañana se van a comunicar como está en la parte izquierda de la pantalla. Yo soy el ente, yo soy el centro y lo que hago es conectarme con mis grupos de interés. Yo soy una empresa, tengo clientes. Yo soy una universidad, tengo estudiantes. Yo soy un gremio, tengo agremiados. Y en los últimos años ha sido fortalecer esas líneas punteadas, engrosarlas, meterles muchos servicios por ahí. Si me permiten aterrizar esto, ustedes creo que recuerdan una moda muy 2010, 2015 de los portales. Todos tenían portales. Hay que hacer un portal y ese es mi mecanismo de comunicarme. Hoy en día eso está revaluado. Hoy las comunicaciones son todos con todos. Y eso más que un ejercicio gráfico o matemático de ponerlo aquí, tiene unas implicaciones muy grandes. Todos tienen una posibilidad de conectarse con otros de forma indirecta o directa, y esa es la subversiva, porque el rol de las personas, de los entes, de muchos de los que seguramente trabajan aquí, los que nos acompañan en el foro, es ser de intermediarios de algunas cosas. Cómo fomentar la comunicación directa es el papel de la nueva generación de entidades y cómo va a usar tecnología digital o cualquier otra tecnología. Ahorita hablaban de educación financiera y me quedaba hablando con Diego de Bancolombia un poco en eso. Pues hoy un campesino se puede bancanizar entrando a una página web y sacando una tarjeta en 2 minutos y no le cuesta nada y no hay cobro de manejo.
y no pasó por ningún banco y ahí le pueden consignar el pago de su cosecha. Yo no, lejos de ser vendedor de esto, yo estoy ahí, muchas en Colombia y muchas en el mundo, es un modelo que existe, no lo podemos desconocer. Entonces, ¿cuál es el rol de las entidades en eso? ¿Es un tema regulatorio? ¿Es un tema educativo? Me dejo de pelear y me uno a ver cómo lo regulo, cómo lo fomento. El tercer y último variable de esto, antes de hablarles del caso práctico, es la tecnología. Tecnología digital, física, como lo quieran ver. El lenguaje de hablar tecnología es esta curva. Yo estoy seguro que algunos la conocen, algunos no. Es la curva de adopción de tecnología. Es una curva que siempre se comporta igual, siempre. Al principio hay mucha entusiasmo o innovación por usar una tecnología, por lo novedoso. Usemos inteligencia artificial. Para mí es frustrante, después de casi 35, posiblemente 40 años en la industria, tener una conversación con alguien del sector cafetero y con alguna empresa grande, aquí o en Europa o en cualquier parte, y que a los 2 minutos de la conversación salga el tema de inteligencia artificial. Es frustrante. ¿Por qué digo que es frustrante? Porque es una tecnología, es una herramienta, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el sector cafetero. Cualquier estrategia, cualquier objetivo estratégico que tenga una empresa, si la basa en tecnología, va a quedar obsoleta en el siguiente año. Entonces, los gremios, las entidades, quienes nos representan, y ahorita nos pueden hablar un poco de eso, tienen una responsabilidad en cómo educar en la parte de innovación, no frenar, hay que generar el entusiasmo, pero después de ese pico de expectativa, que a propósito creo que la inteligencia artificial generativa está en ese punto, viene un bajón muy grande. La gente dice, esto no funcionó para lo que yo quería, para lo que me dijeron. Esto tiene unos riesgos, tiene unos sesgos, tiene una invasión a la privacidad, etcétera, etcétera, y posiblemente después de esa desilusión viene la estabilidad. ¿Por qué les comento esto para el sector cafetero y por qué es importante? Porque el rol de las instituciones va a ser importante en la parte de educación, de qué es y qué no hace, y en la parte de estabilización de decir, oiga, lo que le contaron que se hacía mal, ahora sí funciona bien. Venga, se lo cuento. No se encasille en errores o en desilusiones del pasado, pero tampoco se meta en, como decimos, casas en el aire. Ese es realmente el rol de unas instituciones para que se fortalezca esto. De resto, el sector cafetero tiene una meta, y la meta no es aprender de tecnología, no es consumir tecnología, eso dejémoselo a los proveedores de tecnología. Si yo estuviera aquí como proveedor de tecnología, y lo digo con sinceridad, como lo estuve durante 30 años, estaré diciendo que los agentes de inteligencia artificial es lo que tiene que usar el sector cafetero. No es cierto. O sea, realmente la tecnología tiene que ser con un propósito especial. Ya para cerrar, les quise hablar 2 slides pues si nos quedamos en este evento hablando de todas las posibilidades de tecnología en el sector cafetero, pues no sería el propósito. Este evento, entre otras, es para eso. Pero sí quisiera hablarles de trazabilidad por 2 razones. La trazabilidad tiene una historia de que se quiere hacer, hoy en día se quiere hacer, y cuando ustedes miran las mayores tendencias de lo que se pide en el futuro para el sector cafetero, con tecnología, es la trazabilidad. Alguien dirá, ah, sí, porque es que yo quiero mostrar que el café es orgánico. Posiblemente sí, pero si lo cruzan con la charla pasada y los que no estuvieron en una charla de bancanización, de microcrédito, posiblemente la trazabilidad va a mostrar que estas empresas o estos cultivadores sí están haciendo unas prácticas y están demostrables para que fueran ser asequibles o candidatos a crédito. Un slide simplemente para el proyecto, como les mencioné, uno de nuestros clientes desde Alo Partners es el grupo Lavazza en Italia, grupo supremamente importante en Europa, ha participado en estos eventos, y la trazabilidad, como todo el mundo se la imagina, es ver la información del café desde su cultivo, pasando por toda la etapa de procesamiento, exportación, importación, tostado y marketing. Supremamente difícil, supremamente difícil. Este proyecto llevamos aproximadamente 8 años y no ha habido un año que no se mejore el anterior. Es muy difícil hacer esto, y es muy difícil no por la tecnología. La tecnología
me podría sentar con alguno técnico de sus empresas y enseñarle a hacer esto muy rápido. Es un tema de confianza y de articulación con las personas que estamos sentados aquí, los donantes, el gobierno, la regulación. Es un tema de confianza al final. Puse el ejemplo, un pantallazo ahí un poquito de una gráfica que estoy seguro que es difícil de ver, pero demuestra lo que acabo de decir. Este proyecto no está siendo solo usado para mirar la trazabilidad del café, sino para mirar cómo son las prácticas productivas atrás. Es decir, 12 meses después de la cosecha, 12 meses después de la siembra, se tiene información de cómo fue esa siembra para poder tomar decisiones. ¿Por qué no pensar en este mundo subversivo de conexión o conexión? Y lo hemos discutido con Lavazza, que Lavazza, que es el que genera confianza con el cultivador al que le compra el café, en este caso un proyecto en Cuba, sea el financiador de su microcrédito, porque lo podría hacer, porque tiene la información de avales y los bancos no. Digo subversivo porque alguien aquí de banca podría decir eso me saca a mí de la ecuación. Sí, yo tengo que decir, pero lo digo yo o se van a enterar por literatura el gremio cafetero. Ya, con eso quisiera darle tiempo al panel, pero con un mensaje final que tiene que ver esto con los microcréditos. El tema de trazabilidad, específicamente con tecnologías encriptadas, descentralizadas, que hoy en día lo llamamos blockchain, pero se puede llamar de otra manera, ha tenido también su evolución. Hoy en día nos acercamos a clientes para hacer estos proyectos y nos dicen, no, eso no es sostenible porque consume mucha energía. Eso ya está revaluado, pero la gente se quedó en eso. Para mí el mensaje más importante es el punto 2, con el cual estamos evolucionando hoy en día nuestros proyectos. Que la trazabilidad no es solo guardar por dónde pasó el café, qué se hizo, cuándo se exportó, sino todos los activos digitales asociados a esas transacciones. Una siembra de café, pues las matas cuando se estaban sembrando, cuando se estaba haciendo cosecho, videos, fotos, selección de eso. Alguien dirá, para una campaña de marketing, no, son activos digitales no monetarios, no son financieros, no tienen valor. Es muy difícil que yo le venda a alguien el video de una persona recolectando el café. Pero si lo pongo en el contexto para Lavazza, ese sí es un activo digital con el cual yo sí puedo soportar un crédito que le puedo dar al campesino. Entonces, con eso quería un poquito ambientar, por supuesto, a 40.000 pies de altura, para que nuestra CEO, Andrea, pueda articular un poquito el papel de los... Como el título es un poquito gaseoso, cómo se fortalece el papel de estos actores tan importantes desde la gobernabilidad, regulación, la misma transparencia en el sector, cómo fortalecemos todo eso y cómo la tecnología nos puede ayudar a ese tema. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias Carlos por esta introducción que nos está guiando hacia la conversación que queremos adelantar con los panelistas. Mi nombre es Andrea Londoño, soy socio fundador de Alo Partners. Me gusta definirme aún hoy arquitecta. Soy colombiana, estudié arquitectura y la pasión por la innovación y la tecnología me llevó a realizar una serie de proyectos con la introducción de tecnologías avanzadas en el mundo de la agricultura. Me encanta iniciar este conversatorio porque lo que los invito a mis panelistas es hablemos de lo que es la tecnología dentro de los diferentes gremios, dentro de las diferentes instituciones que me acompañan hoy. Y me voy a basar en ese gráfico que nos presentó Carlos, de que hoy en día los círculos, este pequeño círculo que somos hoy, no son círculos cerrados. Los círculos de hoy son círculos abiertos y crean conexiones. Están atentos a capturar información que puede ser elaborada, analizada y que además puede de verdad ser de sumamente valor para la toma de decisiones. Entonces quisiera empezar contigo, Manuel, sobre ese rol institucional, cómo a través de la tecnología somos un territorio con más de 125 municipios y pues
desde el punto de vista, tranquilo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, se vuelve inviable llegar a esos pequeños productores en cada uno de los municipios de Antioquia. Entonces, me encantaría conocer cuál ha sido el papel de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr llegar a cada rincón de nuestros municipios, llevando tecnología, llevando educación, llevando asistencia técnica. ¿Cómo ha sido el papel de la gobernación y qué ejemplo nos puedes compartir hoy de lo que se está haciendo en Antioquia? Bueno, muy buenas tardes, ya casi tardes para todos. Mi nombre es Manuel Naranjo, soy el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia. Un saludo también para los panelistas. Andrea, gracias. Bueno, yo creo que aquí, en el caso del sector público en particular, la clave está en el cambio de paradigma. Es muy difícil cambiar el chip de los equipos de trabajo en el sector público. Nosotros, yo lidero una secretaría que en los años 80 tenía 1.500 funcionarios y los 1.500 funcionarios estaban desplegados por todo el territorio haciendo asistencia técnica, asesorando proyectos, buscando iniciativas de cara a los pequeños productores que los incentivaran, etc. Y el uso de la tecnología no ha sido fácil de implementar, insisto, sobre todo por los temas de cambio de paradigma, y cuando se han implementado proyectos piloto, a veces no han generado la trazabilidad suficiente, que fue una palabra que mencionó Carlos en su exposición, una palabra clave, la generación de confianza una, la trazabilidad otra, que permitan trascender en el tiempo. En Colombia en particular, los gobiernos tienen periodos de 4 años que hacen muy difícil la trazabilidad de las estrategias, la continuidad y asimismo la replicabilidad de precisamente esos proyectos piloto para que perduren en el tiempo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pasamos de 1.500 funcionarios en los años 80 a 120 funcionarios en el 2025, que evidentemente tienen que trabajar en un modelo radial como el que se propone en la imagen de la izquierda, y otro rol diferencial, y es el de la gobernación versus los municipios. En los municipios existen UMATAs, existen prestadores del servicio público de extensión agropecuaria que tienen una conexión muy directa con los pequeños productores. La gobernación está en un nivel más alto, que realmente necesita hacer un rol de coordinación y de subsidiariedad y de complementariedad precisamente con los municipios. Entonces es bastante complejo, porque muchas veces se acercan pequeños productores y dicen: venga, que mi municipio no es capaz de solucionarme este problema, ¿por qué no interviene en ese rol la gobernación? Y nosotros tenemos una mentalidad que establece cómo, a través del uso de la tecnología, proveemos bienes públicos que se conviertan en plataformas y en autopistas para precisamente posibilitar esa conexión directa con los pequeños productores sin necesitar intermediarios. Y ahí tenemos un proyecto bien chévere que seguramente les voy a contar ahorita en una siguiente respuesta más a detalle, de cómo se cambia el paradigma por un lado, se genera confianza y se vuelve sostenible en el tiempo, que creo que son las 3 características relevantes de las que hablaría como calificativos para que estos programas se puedan implementar desde lo público. Excelente, Manuel. Volveremos en un ratico para que nos cuentes más detalles de este proyecto que de verdad va a ser disruptivo en modelos que pueden ser inclusive escalables y además, como decías tú, se pueden replicar. Hablando de el hoy, de esta gráfica de esos puentes y de esa necesidad de transparencia, de conexión, en el mundo de la cooperación internacional, obviamente es necesario reforzar esos puentes de comunicación y crear ese consenso de todos los partners que hacen parte de proyectos que, en final de cuentas, son proyectos sumamente complejos, porque la mayor parte de esos proyectos tienen necesidades muy específicas y requieren no solamente de recursos sumamente importantes, sino de capital humano.
Cuéntanos, Luca, cuál ha sido la experiencia desde tu papel en temas de cooperación, también en cuanto el utilizo de la tecnología o la barrera misma de no tener la posibilidad de operar con tecnologías avanzadas. Listo, muchas gracias a todos, gracias por la invitación a los partners y a Andrea y a los organizadores y darme la oportunidad un poco de explicar desde la perspectiva de la cooperación italiana lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Me gustaría arrancar con un tema. Nosotros hemos tenido como discusiones en nuestro proceso de formulación de los proyectos justamente acerca del rol de la innovación y de la tecnología, que pues son conceptos un poco, a mi forma de ver, diferentes. Se puede innovar sin tecnología, obviamente. Entonces, la innovación no es solamente tecnológica, puede también ser, obviamente, innovación social. Colombia es un laboratorio en ese sentido, modelo para el mundo. Entonces, nosotros últimamente en los proyectos hemos decidido cómo orientarnos más a este concepto, sin excluir, obviamente, el tema de la tecnología, que para nosotros es importante. Esto es un poco y ha sido el porqué de nuestra llegada en Colombia. Obviamente, aparte del acuerdo de paz en el 2016, que ha transformado Colombia en el laboratorio social más importante, ¿no?, del mundo en ese periodo, pues donde se hablaba de guerra, acá se hablaba de paz, pero obviamente el tema de Italia ha sido, hombre, nosotros estamos sentados en una montaña de innovación y tecnología acumulada en años, porque obviamente un desarrollo que se ha venido gestando cuando acá todavía en Colombia de repente no eran maduros los tiempos, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, y por el otro lado Colombia con un potencial, ¿no?, de desarrollo rural y ambiental impresionante, que necesitaba esa tecnología. Entonces, pues obviamente el match, ¿no?, el link ha sido inmediato. Entonces preferimos hablar de innovación, pero no excluimos tecnología. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Estaba hablando el chico que no me acuerdo el nombre, que habló antes, ¿no? Carlos, discúlpame. La moda de los años 2015, yo llevo 20 años en Colombia, bueno, con altos y bajos, saliendo, regresando, entonces pues yo he visto un poco la evolución del país. Él hablaba de la moda de la página web. Yo recuerdo al comienzo del 2000, 2003, 2004, la moda de la marca de café, ¿sí? Atomización de marca de café que ha dado un golpe mortal a la asociatividad. Tú llegas a un territorio chiquito, restringido, 4 o 5 asociaciones, cada uno con su marca. Yo llegaba a un territorio y me sorprendía, llegando de un modelo supremamente cooperativo desde Italia, donde obviamente la unión de los consorcios, de los distritos, había hecho hacer al país el salto de calidad y ser competitivo con los grandes, ¿no?, productores industriales del mundo. Pues Italia ha llegado a ser el 4º país más industrializado del mundo, ahora estamos, creo, 7º, si no estoy mal, algo así. Entonces me sorprendía. Lo que ahora un poco se ha vuelto de moda es, por ejemplo, lo digital, ¿no? La digitalización. Sentimos en muchos casos que no existe un proyecto, una intervención, una gobernación, una alcaldía que no pretende hacer una app para vender, una app para trazar. Hay muchísima oferta. En este caso todavía no nos hemos metido en este foco. No excluimos más adelante de hacerlo, pero no es nuestro sector. Sí, lo que pensamos es que, como decía tú, Andrea, es que cómo habilitamos los ecosistemas territoriales para que esta tecnología justamente llegue y prospere. No es fácil. Adoptar tecnología, hombre, eso romper el paradigma en un PowerPoint, en una charla con un micrófono es fácil. Estábamos afuera antes con Andrea, yo no tenía claro no tenía claro los objetivos del panel, entonces claro, le escribía a medianoche, regresé a medianoche, terminaba de trabajar y no tenía claro el objetivo. Entonces vinimos acá, nos sentamos, ella me convocó a las 10:30, nos sentamos afuera y me dice, pero Luca, pero tú puedes hablar, por ejemplo, de cómo la agencia de cooperación italiana controla con tecnología su proyecto. No lo tenemos. Pues no lo tenemos. Estaba en un proceso
Posiblemente uno piensa que viniendo de Europa ya tenemos todo ¿no? O sea, apretamos un botón y todo sale. No, usamos Excel. Entonces no es fácil, y te aseguro que igual que nosotros hay mucha agencia en Europa que son así, agencia de cooperación. Entonces estamos en este proceso, entonces habilitar los ambientes, no es, los ecosistemas, hasta de gente preparada, pues en likes tú no encontrás a nadie que no tenga un título que sea menor de un máster, ¿sí? Hay PhD, hay máster, yo tengo 2, pero hay gente que tiene, mínimo es eso. Naciones Unidas también, yo he trabajado en FAO acá, no es fácil, ¿sí? No es, el cambio de paradigma implica esfuerzo y mucha dedicación. 2, estamos todavía en un país donde la brecha digital en lo rural es alta. Este gobierno ha tenido un compromiso muy grande, ha tenido un resultado interesante desde que arrancó. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero en tema digital pues le puso un énfasis que me parece importante. Ojalá que los próximos gobiernos mantengan esa línea, pero todavía la brecha es alta. Cuando arrancó hace unos 4 o 5 años, posiblemente antes de ese gobierno, por ejemplo, la cobertura digital en las escuelas era del 12%, en 4 o 5 años estamos al 50%, pero todavía hay escuelas que no tienen conexión. Entonces, ¿cómo efectivamente nosotros calamos esa realidad tecnológica en territorios que no están preparados? Obviamente la apropiación es importante. Nosotros trabajamos en ese sentido en 2 temas. Uno, el tema de la formación y de la capacitación. Y para eso, obviamente, AIX nosotros no somos una agencia técnica, somos una agencia de financiación, en algunos casos implementamos, pero no apoyamos con partner. Acá, por ejemplo, nos hemos trabajado con el SENA. El SENA justamente con la idea de garantizar también sostenibilidad. Nos gusta mucho, por ejemplo, trabajar con centro de formación tecnológico, donde obviamente la tecnología se vuelve una herramienta funcional a que los pequeños productores aprendan a hacer eso. Entonces seguramente la formación se vuelve fundamental para que justamente la tecnología, de donde sea, la app o la maquinaria o el tractor o lo que sea, se vuelva hostil, ¿sí? Y este cambio de paradigma hay que hacerlo con tiempo, no es fácil, demora seguramente. Y obviamente el cambio generacional. Sí, bueno, yo soy de la generación del medio, ¿sí? Que no tenía internet, luego lo ha tenido, he vivido las 2 cosas, pero pues en el campo colombiano se sabe que la mayor parte, la edad promedio es muy avanzada. Entonces no es fácil, si nos cuesta a nosotros hacer digerir un cambio tecnológico a un señor que ha sido acostumbrado a usar picón, ¿cómo se dice? Pala y toda su vida, ¿no? Doblado en la tierra, 12 horas al día bajo el sol, pues no lo entiende. Entonces, claro, estimular a que los jóvenes puedan mantenerse en el territorio, puedan obviamente adquirir conocimiento también a través de carreras que en el territorio rural son muy pocos atractivas, como las STEM, ¿no? La Science, Technology, Engineering, en matemática, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, fomentar ese tipo de formación también digital para los jóvenes, para nosotros se vuelve fundamental. Entonces nosotros básicamente estamos actuando con estas 2 grandes acciones, apoyándonos a lo que consideramos los actores más importantes que pueden garantizar sostenibilidad en el territorio. En el SENA, en Antioquia, ahí está un laboratorio de café con tecnología italiana, donde la gente va, aprende a tostar, puede llevar su producción ¿no? a transformación. Entonces hace los dos pasos, aprende y transforma. Entonces creo que para nosotros eso ha sido un poco el reto más grande. Gracias, Luca. Hagámoslo un poco más dinámico ahora, ya que hemos hablado de autopistas, pero también hemos hablado de territorios que necesitan mucho más desarrollo. Gracias también, Luca, por la honestidad en el compartir las dificultades que los cooperantes tienen en territorios como nuestros territorios colombianos. Entonces, pasamos para que hablemos, Iván,
de cuál es el papel de la federación hoy, y voy a ser también un poco provocatoria porque muchos amigos a nivel internacional me dicen, obviamente, siendo un país cafetero, que nosotros deberíamos de ser los mayores desarrolladores de tecnología para el mundo del café. Eso por un lado. Entonces nos vamos para la autopista, donde vemos a un mundo sumamente tecnológico, pero también vámonos en esos territorios complejos de cómo evitar que se siga aumentando la brecha en cuanto a digitalización, en cuanto a apropiación tecnológica. Nosotros tenemos una experiencia con mi colega Carlos y con mi equipo de Allo Partners llevando tecnología en las zonas no interconectadas del país. Sabemos que eso es un reto, entonces quiero saber cuáles son los objetivos, cuáles son los proyectos para que de verdad podamos seguir por caminos que después puedan unirse y de verdad hacer un desarrollo sostenible. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Compañeros del panel, muchas gracias, y a todos ustedes. Iván Galindo, de la Federación Nacional de Cafeteros. Bueno, muy buena pregunta, y voy a arrancar por un tema que, conectando con lo que venías diciendo, Luca, el reto más grande que tenemos en los sectores cafeteros o en las áreas cafeteras hoy del país es la conectividad rural. Aquí en Antioquia no lo viven, pero todo lo que es el sur del país, Huila, Cauca, Nariño, en la Sierra Nevada, también en el norte del país, la conectividad todavía es muy precaria. Entonces estamos pues, en coordinación con el gobierno avanzando en esa conectividad rural. Va avanzando, hemos logrado mucho en los últimos 5 años, pero definitivamente ese es el primer habilitador para hablar de tecnología en las áreas rurales del país. Así como hace 50 años la federación se dedicaba a hacer placahuellas, a hacer la escuela en el municipio y gran parte de lo que hoy conocemos como el eje cafetero, Antioquia, el desarrollo que tiene esta zona a nivel de infraestructura se dio gracias al café. Hoy por hoy está migrando a esas necesidades de conectividad rural en las zonas cafeteras. Entonces, primero que todo, ese es el primer habilitador. En temas de tecnología, la federación, y en tema de empalme general sobre todo, se genera ahorita una oportunidad muy grande de esos hijos de caficultores que conocen la tecnología, que la manejan mucho mejor y que son ávidos de buscar nuevas maneras de comercializar sus productos, de lograr engancharlos y mantenerlos en la ruralidad desde ese punto. Es cierto que hoy los jóvenes ya no quieren cosechar, ya no quieren levantarse a las 3 de la mañana como su papá a trabajar en el campo, y la tecnología es una herramienta fundamental para lograr mantener el joven en el campo. Desde la federación hay varios temas que estamos ahorita hablando, y cuando se mostraba ese mapa de interconectividad, el sector cafetero, y como propósito final, propósito último de la federación, que es maximizar el ingreso del caficultor, lograr quitar esas asimetrías de información, es lo que va a lograr que el caficultor reciba cada vez más el precio justo por su cosecha. Y esas asimetrías en el mercado, en una cadena tan extensa, hacen que el más perjudicado de la cadena sea el único indispensable. El único indispensable de toda la cadena del café es el caficultor, pero es el que más duro le da porque es el que llega con menos información dentro de toda esa cadena. Entonces nosotros estamos teniendo varios proyectos. Tenemos, por ejemplo, Real Academia del Café, que está 100% virtual, 100% gratuita. La Real Academia del Café es una universidad virtual del café en la cual se habla de barismo, procesos de cosecha, tostión, y la venimos enriqueciendo mucho y queremos que eso sea una fuente de conocimiento. Por otro lado, tenemos el sistema de información SICA, que tenemos que enriquecerlo con todas estas nuevas tecnologías, que básicamente es el sistema de información cafetera. Colombia es de los pocos países que cuando salió el EUDR, que era la trazabilidad desde cultivo, pues estaba más o menos bien preparada, porque nosotros tenemos totalmente georreferenciadas todas las fincas cafeteras de este país, y más o menos estamos empezando en un tema de trazabilidad desde el cultivo hasta la exportación. Nos falta mucho, hay muchos retos porque en gran parte de los intermediarios se pierde esa trazabilidad, pero lo tenemos, y ese sí que hay que seguirlo fortaleciendo y hay que seguirlo enriqueciendo incluso de ambas vías. En temas de investigación, que me decías, ¿qué está haciendo la federación en temas de investigación? Un tema de orgullo, y que creo que es de los temas en los cuales los colombianos nos podemos sentir muy orgullosos, es Cenicafé. Cenicafé es el centro de investigación de la caficultura, es su estándar internacional. La federación ha venido trabajando por muchos años en desarrollo
en el agro, sobre todo, semillas resistentes a enfermedades. Hoy por hoy el 85% del parque cafetero de este país es resistente a la roya, por ejemplo. Y eso ha hecho que nosotros no seamos tan vulnerables al cambio climático como lo que ha pasado en otros países. Entonces hay que seguir fortaleciendo esos aspectos, y creo que el reto fundamental es cómo generamos mercados abiertos en donde esa asimetría de información la logremos empezar a eliminar, sobre todo ahorita con cafés de especialidad, que es donde realmente está el foco de nosotros como federación. Un café de especialidad que se toman hoy una taza en Europa, una persona le gustaría poner un QR y saber cómo trataron el cultivo, tener las fotos de dónde estuvo la finca y toda la trazabilidad. Ese nicho tenemos que apuntarle mucho, es la generación de valor, es como el caficultor puede realmente recibir sobreprecios sobre su cosecha, y en eso estamos pues trabajando muy fuerte en la federación, de generar ambientes tecnológicos que permitan tener esa trazabilidad y que permita comerciar directamente el productor con el comprador final, y empezar a evitar todos estos intermediarios que al final pues en muchos casos no están construyendo o agregando valor, sino destruyendo valor hacia el productor. Muchas gracias, Iván. Veo que cada uno de ustedes se vuelve observadores sumamente importantes, observadores sociales de la transformación del país, observadores también desde el punto de vista del cambio académico. ¿Cómo puede ser, es una pregunta para los tres, cómo pueden ustedes compartir de manera responsable y menos jerárquica toda esa información que ustedes capturan de la realidad del país y que ayude a todos los actores de la cadena de valor a tomar esos datos para poder apalancar sus propias iniciativas? Empiezo contigo. Bueno, yo voy a recoger palabras de Luca y de Iván en relación con, el primer habilitador, que evidentemente es la conectividad digital. Hoy en Antioquia se están instalando más o menos 1000 antenas de Starlink en las instituciones educativas rurales para precisamente posibilitar esa conectividad, porque aquí también es un reto tremendo. Aquí el acceso a internet fijo asciende más o menos al 25%. El resto acceden a internet móvil, pero también es muy retante, y realmente la manera para resolver la ruralidad dispersa, pues hoy nos lo ofrece el internet satelital. De ahí se despliega la autopista de la que yo hablaba ahorita, cómo generamos esa conexión de doble vía con los pequeños productores, pues porque esto no es un problema de los corporativos, esto no es un problema de las grandes empresas, sino cómo llevamos esa apropiación a los pequeños productores. Y hemos encontrado un mecanismo con aliados, y es a través de WhatsApp. Yo he tenido experiencia trabajando en municipios previamente en el sector público, y uno crea las superplataformas, las apps, y la gente no las apropia. Pero WhatsApp es un mecanismo de usabilidad diaria para todos nosotros, y hay que pegarlo a esa educación no formal. También estamos evidenciando con los jóvenes no solo una reticencia a trabajar en la ruralidad, en el campo, sino también a estudiar programas estructurados, como nos tocó probablemente a todos nosotros. Entonces cada vez más son programas cortos, certificaciones, desarrollo de habilidades, y menos el ciclo propedéutico tradicional. Entonces estamos desarrollando esa posibilidad, acogiéndonos a la sinceridad de Luca. Esto es un proyecto piloto, aquí no es pues que tengamos el gran programa para toda Antioquia, sino un proyecto piloto que surge en el suroeste antioqueño, corazón de la producción de café en el departamento de Antioquia, y en el cual queremos con café y también con otros productos del sector agropecuario mapear esas brechas, conocer al pequeño productor, identificar qué produce, cómo lo produce, cuántos excedentes genera. A mí hoy me preguntan como secretario cuántos excedentes hay de producción en diferentes rubros productivos, y yo no tengo ni la menor idea, no hay datos para ello. La mejor información que tenemos son las evaluaciones agropecuarias municipales, en las que los directores de la OMATA se fijan por la ventana de su oficina a ver qué hectáreas de algún producto hay sembradas, y eso lo disponen en un Excel. Entonces, ¿cómo bajamos esa información y empezamos a generar tableros de control para la toma de decisiones? Entonces yo creo que la autopista va desde el inicio, en la que generamos de base conectividad digital,
lo subimos a una plataforma de conexión directa con los pequeños productores que nos permita una comunicación de doble vía, no solo caracterizarlos y tener información, sino nosotros también compartirles información como los cursos cortos, como tips rápidos sobre temas de cultivo y, como lo decía ahorita Carlos, no entrar directamente a la inteligencia artificial, pero sí utilizar la inteligencia artificial para esa apropiación que requerimos. Muchos están esperando que llegue un zootecnista, un médico veterinario a sus fincas para identificar problemáticas. Hoy muchas de esas preguntas que son comunes y son de base las podemos resolver con inteligencia artificial. Y cuando ya se vuelve muy especializada la pregunta, orientarlos a una EPSEA, a una entidad prestadora del servicio de extensión agropecuaria para que le solucione esa pregunta de base. Entonces queremos arrancar muy rápidamente con este proyecto piloto, insisto, generar confianza, trazabilidad y sostenibilidad, que creo que son 3 palabras clave para que esto tenga lugar, y a partir de ahí posibilitar que se conforme ese ecosistema. Aquí hay aliados de la academia, estamos trabajando con la Universidad de Antioquia, con empresas privadas, con Cropper, que hace parte de este mismo desarrollo de Expo Agrofuturo, con Innova, que es una empresa muy chévere que está haciendo innovaciones en procesos de inteligencia colectiva, y eso es realmente lo que necesitamos en nuestro sector productivo del agro, desarrollar esos pequeños ecosistemas que se vayan consolidando, que nos permitan apropiar las tecnologías y sobre todo solucionar las problemáticas y cerrar las brechas que hay en el sector, y en eso es lo que estamos avanzando. Y en la pregunta particular que tú hacías de cómo llevar esa apropiación, pues cada vez vemos que es menos con cursos estructurados, más cursos cortos, pequeños tips, pequeños videos que puedan visualizar en 1 minuto en su plataforma de WhatsApp y con ello apropiar lo que el mundo les ofrece a través de la tecnología. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo seguimos apalancando este ecosistema, Luca? Sí, antes de contestar a tu pregunta, una reflexión sobre lo que estaba escuchando de él. Bueno, sobre los jóvenes que no quieren levantarse más a las 3 de la mañana. Qué bueno que no quieran levantarse más a las 3 de la mañana. Pues, ¿quién se quiere levantar a las 3 de la mañana? Pues nuestros abuelos no lo tienen que hacer los jóvenes. Esto no le quita importancia, no le quita valor a un joven. Yo personalmente impulsaría un diseño de ley para evitar las reuniones en Colombia a las 7 de la mañana. No hay ninguna reunión después de las 10, como hacemos nosotros en Europa, porque nadie entiende por qué ustedes se levanten tan temprano. A ver, el tema de la tecnología. Yo me expuse muy sinceramente con lo que está pasando con la AIX o con otra agencia. Pues obviamente no es que no tenemos tecnología, pero le quería mostrar un ejemplo de cómo romper el paradigma no es fácil. La tecnología no soluciona todos los problemas. No es una vara mágica que pues no tocas las personas, le das conocimiento y de repente se vuelve el experto y soluciona los problemas en los territorios. Hay que encontrar modalidades y formas para que justamente ese tránsito se pueda dar sin demasiado sobresalto en los territorios y sin distorsionar la realidad rural de la Colombia, que además es hermosa, ¿sí? Tiene su encanto y su fascino, y su imaginación en nuestra cabeza también por esa característica. Nosotros, el tema de la formación y la capacitación es importante. Comparto lo que decía el secretario, WhatsApp puede ser un instrumento que puede llegar inmediatamente a muchas personas. Tenemos que ampliar seguramente la red de cobertura, obviamente de europeo. Starlink a mí me choca, me da miedo, pero entiendo que en ese momento pues es fácil, metes una antena, paga una cuota mensual y estás conectado. Es cierto que cada vez que cae un aguacero se interrumpe, pues tampoco es muy confiable. Nosotros creemos mucho en el tema de la formación digital. Colombia tiene una carencia de universidad en los territorios, entonces creo que permitir el acceso a cursos digitales es sumamente importante. Vamos a empezar a trabajar un proyecto con el Instituto Latinoamericano a nivel
a nivel regional, justamente para cerrar esa brecha. El problema de brecha de conectividad y de conocimiento digitales en Colombia la encontrás iguales en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Obviamente hay casos virtuosos como Brasil, como Argentina, como Chile, pero generalmente esas brechas existen además mucho más entre mujeres y hombres, ¿no? Los hogares con jefatura femenina y los hogares con jefatura masculina tienen ahí también un acceso al Internet y a la posibilidad de formarse digitalmente con un gap, una brecha muy grande. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando justamente crear universidades digitales en STEM para jóvenes y para mujeres. Cursos dedicados especialmente, y pueden ser cursos que pueden acoger tanto a personas que ya tienen conocimiento como a personas, ¿no?, que arrancan. Cuando hablamos de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, enseguida nos imaginamos cerebrote que hacen cálculos toda la noche en la pizarra. No, no es así. Hay diferentes niveles donde justamente garantizan conocimiento, garantizan empleabilidad. Entonces, y sobre todo hacer consecuente esa formación en dos temas. Uno, a través de la empleabilidad. Entonces, tener link con las empresas privadas que pueden obviamente absorber esa fuerza de trabajo, o formar, además de estas capacidades, de esta línea de trabajo, también en generación de capacidad para gestionar empresas, para administración, de pronto que obviamente los pequeños productores se puedan convertir en empresarios mucho más eficientes, mucho más centrados en sus negocios. Eso es lo que nosotros estamos impulsando. Obviamente eso vale para el café, pero vale para otra línea de trabajo, cacao obviamente. Y cierro la última cosa, hablaba del tema de trazabilidad, citabas el EUDR. Para quien no haya entendido, es el reglamento cero de deforestación de la Unión Europea, un reglamento que exige que los productos, obviamente que vengan de países no Unión Europea, sean certificados en el sentido que no hayan provocado deforestación en los territorios. Eso implica un trabajo, unos requerimientos muy amplios, muy grandes, un esfuerzo adicional que necesita el uso de tecnología, pero seguramente es un trabajo que genera posibilidad de exportar, genera un mayor impacto ambiental y un mayor valor agregado de la producción. Entonces el tema de la trazabilidad y de mejorar conocimiento acerca de cómo trazar seguramente importante. Iván, cuéntanos, sigamos enriqueciendo este ecosistema a través obviamente de la visión de la federación. Perfecto. Bueno, primero ahí complementar, Luca, no, lo de las 3 de la mañana no lo decía para descalificar, todo lo contrario, es una oportunidad real. Yo creo que hoy el campo y los jóvenes lo ven como un negocio y no como una manera de sobrevivir, como nos tocó a los abuelos. Entonces, en ese sentido, más lo vemos es como esa manera de poder enganchar ese conocimiento, ese conocimiento de la tecnología para que puedan visualizar su cultivo como un negocio y no como algo artesanal y de supervivencia como ha sido anteriormente. Complementando un poquito también y tomando como lo que venías hablando de la problemática que hay de estimar cosechas, yo creo que el sector cafetero y el gremio cafetero es un ejemplo para los demás sectores. Nosotros en la federación tenemos total trazabilidad de todos los cultivos del país, tenemos una asertividad del 99% en estimaciones de cosecha, tenemos el 100% de las fincas cafeteras georreferenciadas, y no solo georreferenciadas, sino que sabemos qué lo hacen, qué variedades los tienen, tipo de árbol, edad del árbol, y eso es una información que tenemos que empezar a aprovechar muchísimo más y somos conscientes de eso. Ahí yo creo que es ver cómo nos articulamos para poder hacer mejor uso de una información muy enriquecida que pues tenemos que seguir construyendo, pero que tenemos que también darle un valor importante de cómo podemos generar iniciativas con base y sobre todo políticas públicas con base en toda esa información con la que contamos. En temas de educación y cursos, creo que es precisamente en lo que está enfocada la Real Academia del Café, es dar cursos específicos en lo que se requiere cada una de las personas. Y en temas de ciencia hay un tema muy interesante que estamos impulsando ahorita y que sería muy bueno que viéramos cómo se puede articular, y es toda la información y toda la biblioteca de conocimiento de Cenicafé en cultivo se digitalizó y se logra por medio de WhatsApp ahora consultar cosas desde la finca. Entonces,
puedo entrar y hacer cualquier tipo de recomendación y con inteligencia artificial basada en la biblioteca de Cenicafé se llega en respuesta. Y también estamos migrando a el extensionista, que yo creo que ustedes lo conocen, las personas de camisa amarilla que recorren todo el país. Hay más de 1.500 personas, agrónomos recorriendo las fincas cafeteras. Estamos migrando también a tener extensionista virtual y básicamente es por medio de una fotografía, me está pasando esto, responder fácilmente qué está pasando en cultivo y poder apoyar muy rápido a la familia caficultora. Entonces yo creo que ahí en el sector cafetero estamos lejos todavía de llegar a donde queremos, pero vamos muy avanzados para que otras áreas otros sectores del agro colombiano puedan tomar estas prácticas y si algo tiene la familia caficultora es que es totalmente abierta al conocimiento. Aquí no hay nada que tengamos que esconder. Uno va a los sitios de tostión en los municipios y todo el mundo es compartiendo de qué está haciendo en su cultivo, cómo ha sido exitoso en sus curvas, qué procesos de fermentación está utilizando. Entonces yo creo que es un tema colectivo, de aprendizaje colectivo que tenemos que seguir fomentando y seguramente pues apoyados cada vez más en la tecnología y en esos jóvenes que nos están enriqueciendo la discusión cada vez más. Pues Iván, vamos a utilizar el servicio de Cenicafé para un proyecto en la Sierra Nevada de Santa Marta, así que seremos uno de tus clientes nuevos en cuanto a compartir esa información, porque de verdad es de suma importancia. Y los quiero invitar un poco a soñar. Carlos hablaba de los activos digitales. A cada uno de ustedes, ¿cuál sería ese activo digital que quisieran compartir con el resto del mundo? Desde el punto de Antioquia, desde el punto cafetero y desde el punto de la cooperación. ¿Cuál es Un activo digital que quisieras compartir al resto del mundo. un activo digital? Me corchaste. Una historia, un paisaje. Sí, nosotros tenemos un activo digital muy potente que se llama Antioquia es Mágica. Antioquia es Mágica es una construcción colectiva con diferentes municipios de nuestro departamento, enfocado principalmente en el tema turístico, pero que recoge precisamente los atractivos de cada territorio y en buena parte de Antioquia esos atractivos son agropecuarios, son cafeteros, son ganaderos, entonces recoge ese potencial de los diferentes territorios de este departamento y de la conexión que existe entre ellos para ofrecérselos a Colombia y al mundo. Maravilloso. Iván y Luca. Está dura la pregunta, pero yo la enfocaría mucho en cómo nosotros queremos vender nuestro producto, cómo queremos vender el café. Y yo creo que ahí tenemos que nosotros tal vez dejar un poco atrás esa humildad de que nos caracteriza como colombianos y venderlo de una manera mucho más fortalecida. Nosotros, por ejemplo, desde la caficultura, y es algo que estamos tratando de cambiar, por muchos años vendemos la familia caficultora, el tema del campo, y cómpreme porque es que de esto dependen tantas familias. En realidad nosotros tenemos un productazo, tenemos un producto que lo tenemos que valorar, que lo tenemos que medir en atributos y no en cuántas familias vivieron de ese café que se está consumiendo en Europa. Y eso es algo que lo que venimos nosotros trabajando, generando herramientas digitales que permitan categorizar los productos por atributos. Entonces, este atributo así es alta, así es media, cosechado a tal altura, enfocado más en el producto que en el tema social que hay detrás. Y ver esto como un negocio, ver esto como realmente una manera de generar prosperidad y no una manera de sobrevivir. Y eso es la visión que yo creo que tenemos que salir a vender al mundo en el agro. El agro no es para sobrevivir, el agro es para generar riqueza, para generar prosperidad. Y creo que herramientas digitales que nos permitan vender mucho mejor nuestro producto, saberlo diferenciar del resto, es lo que tenemos que enfocarnos como país y como caficultores en los años venideros. Bueno, sí es bien cierto que le había dicho que nosotros no trabajamos el tema de todavía activo, digital y físico, me imagino que te está refiriendo a eso. Sí le quería mencionar un ejemplo virtuoso de un proyecto que el Likes financió en África con Fondo de Cooperación Italiana a través de la convocatoria público-privada que hacemos desde Roma. Desde hace unos años la cooperación italiana se ha volcado un poco a buscar involucrar el sector privado
pero concretamente, ¿sí? No app otra vez, ¿no? Que es la palabrita mágica que se pega por todo lado, pero luego concretarla poco, con financiación concreta, o sea, con plata. Antes obviamente entregar plata pública a una empresa privada no era fácil, se puede, se está mejorando. Entonces es una app de trazabilidad que se llama Trusty, que ha ganado además premios importantes a nivel internacional y que desde hace unos 3-4 años está desembarcado en Colombia con el tema de cacao y posiblemente café. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Agrocadena, un proyecto de 11.5 millones de euros de financiación que nosotros hemos entregado al Ministerio de Cultura y que estamos ejecutando a través de dos partners importantes, el CHISP y la Fundación Vencer. Dos de la línea de trabajo son cacao y café, con una fuerte inversión en tecnología, pero más orientada al proceso de transformación, entonces maquinaria. Nosotros hacemos una cooperación muy volcada a eso. No somos para aumentar áreas de producción, sino a invertir en el tema de transformación. Pensamos que Colombia, sobre el tema de producción, esté bien, se puede mejorar. Todavía falta un poco, ¿no?, transformación a kilómetro cero. En café vamos a intervenir en central de microcentrales de beneficio, y en cacao, en Arauca, en una planta transformadora. Vamos a trabajar con Trusty, porque la idea es justamente que el proyecto tenga como una visión exportadora. Entonces, Trusty justamente es una de esas app, de esta tecnología que garantiza un poco lo que hablabas tú, con un enfoque especial al cumplimiento de los requerimientos que hace el EUDR, el Reglamento Cero de Deforestación. Entonces, la vamos a traer y seguramente la vamos a adoptar, pensamos nosotros, en los próximos año y medio, con los productores de Arauca. Bueno, muchas gracias. No sé si hay una pregunta para el panel y podemos finalizar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ya mencionaron varios puntos, ¿verdad?, en los que se ha estado avanzando, pero me gustaría saber una estrategia concreta para poder dinamizar esta cultura tecnológica en las zonas rurales y que se pueda sostener en el tiempo. Es generar convenios que permitan la conectividad rural y llegar al 100% de cobertura digital en las zonas cafeteras del país. Ese es nuestro reto. Estamos al 60% en este momento en las zonas del país y tenemos una meta a 5 años de tener 100% cobertura digital en todas las fincas cafeteras de Colombia. Tenemos acuerdos con Starlink, tenemos acuerdos con Movistar para poder ampliar la red de cobertura, pero esa lo vemos como una necesidad real y el sector cafetero en menos de 5 años tiene que tener 100% cobertura digital en su finca. Ese es nuestro objetivo concreto. Gracias, Iván. Sí, yo iba a responder en la misma lógica, o sea, muchas veces hay la inquietud por los programas de apropiación, pero mientras los más desconectados no estén conectados va a ser muy difícil favorecer esas iniciativas. Por eso lo que yo hablaba ahorita de la extensión, sobre todo en la ruralidad dispersa, que por lo menos en Antioquia es lo más retante, son antenas, cerca de 1.200 antenas que se van a desplegar inicialmente en las instituciones educativas, pero también en resguardos indígenas, en consejos comunitarios afro, que insisto, son las poblaciones que tradicionalmente han estado más excluidas y en quienes debemos priorizar esas intervenciones. Luego de eso, creo yo, los mecanismos de apropiación de lo digital vendrán a consolidarse de manera mucho más sostenible. Bueno, muchísimas gracias. Hay una última pregunta. Rápido. ¿Qué experiencia? Gracias. ¿Qué experiencia rescataría Cafeteros de la apropiación tecnológica a los mayores de 50 años? Si que son nuestros campesinos. Sí, rápidamente les cuento una experiencia que tuvimos en el Meta.
Inclusive, hablabas, Manuel, de la dificultad de la apropiación tecnológica por parte de los ancianos y del papel de los jóvenes. Entonces, creo que quienes tienen un papel protagonista para que de verdad se haga esa apropiación es a través de los jóvenes. Y lo otro son los desarrolladores de tecnología, porque nuestros caficultores es un tema inclusive ergonómico, lo llamaría yo. Nuestros caficultores tienen manos grandes, entonces cuando nosotros les damos a ellos un celular con la dificultad de digitalizar la información que ellos quieren compartir, los ponemos en dificultad, inclusive tienen vergüenza de apropiarse de esa tecnología. Entonces aquí hay un papel muy importante en lo que nosotros llamamos tecnologías amigables según a quiénes están destinadas. Entonces, muy importante el papel de nuestros ancianos, que también llamamos conocimientos ancestrales cuando hablamos de resguardos indígenas, y creo que el papel de la sociedad es de verdad que dentro de estos ecosistemas ellos también tengan un papel protagonista y que puedan de verdad compartir sus conocimientos y que esos conocimientos también sean por parte nuestra bien acogidos. Andrea, gracias. Yo de pronto complementaría, primero no sé si lo saben, pero el promedio del caficultor colombiano tiene 54 años. Esa es la realidad de nuestra caficultura y era cuando hablaba del tema del empalme generacional. ¿Qué estamos teniendo desde la Federación para eso? Estamos creando, ya llevamos 4 departamentos, centros de industrialización regionales. ¿Eso qué significa? En las capitales de los 23 departamentos cafeteros del país estamos poniendo un centro Almacafé Federación en donde contamos con todos estos instrumentos de una manera mucho más fácil. La Real Academia del Café tiene que entrar desde el celular, leerlo. Proponemos entonces y tenemos más bien sesiones con caficultores mayores a los que les cuesta un poco más la tecnología para hacer sesiones en vivo. Ahí hacemos los cursos de tostión en vivo, tenemos trilla, tostión, perfilación, enseñarles lo más importante para mí, el reto más importante de los caficultores mayores es enseñarles a qué sabe su café, que valoren su producto, porque uno a veces encuentra unos productazos y lo venden como café estándar al comercializador del pueblo. Y toda la plata que pudieron haber ganado se queda en la mitad de la cadena. Entonces, estos centros de industrialización regional que ya tenemos en Caldas, tenemos en Santander y tenemos en Huila, el otro año vamos a tener en Antioquia, Nariño, Quindío. La idea es generar esos espacios, generar esa adaptación. De pronto no pretendemos que sean igual de hábiles que el joven. A través de su hijo van a poder aprender muchas cosas, pero también estamos pensando en nuestra realidad cafetera y es tener esos centros físicos en donde estamos dando la misma oferta digital de una manera física en estos lugares. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Excelente compartir este espacio, compartir experiencias y espero que se vuelva un diálogo dinámico, no solamente en estos foros, sino que se siga construyendo, no importa en qué lugar nos encontremos. Muchas gracias.